Buenas tardes, Dios me los bendiga, espero que estén bien. Les habla su hermano y amigo, el pastor Wilmar Gutiérrez. Soy el encargado de dar esta hermosa materia llamada Homilética 1. Son las bases para el predicador. No sin antes quiero empezar dando las gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y para que sea el Espíritu Santo ayudándonos en el entendimiento de la materia. Vamos a orar. Soberano y eterno Dios, Dios grande, poderoso y misericordioso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu bondad, gracias por tu bendición, gracias porque tú nos tienes en este propósito de enseñarnos, de mostrarnos, de prepararnos, Señor, para autenticar Dios, para poder ser instrumentos de honra, Señor, en la predicación de la palabra. Gracias porque en tu propósito está formarnos, en tu propósito está, Señor, mostrarnos, Señor, los secretos de tu palabra para ser buenos predicadores. Hoy bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, los que están viendo este video, Señor, y te pido que la bendición del cielo esté con ellos, la guianza de tu Espíritu Santo los ministre, Señor, que lo que ellos estén necesitando en estos momentos sea dado, Dios, conforme a tu voluntad, conforme al propósito que tienes con ellos, conforme al tiempo, Dios, que tienes para ellos, en mostrárselo, Dios. Padre, en tus manos, Señor, pongo, Dios, sus ministerios. Padre, te pido que les des sabiduría, entendimiento, Señor, fuerzas, esperanza, Señor, que los reconfortes y los levantes cada día más, como lo dice tu palabra, Padre Santo, para hacer un ministerio, Dios, para la gloria de tu nombre, un ministerio donde la gente tenga un solo propósito y es glorificar tu nombre. Bendigo al pastor, al misionero, a la pastora, al alumno, a la alumna, a la misionera, Dios, a la sierva, al siervo, Dios, a todos los que ven este video, Señor, te pido que los bendigas de una manera sobreabundante en el nombre de Jesús. Bien, vamos a ver esta materia llamada homilética y es el arte de predicar. Espero que la lectura del libro Discurso para mis estudiantes haya sido de edificación. Sé que lo ha sido por testimonio de varios hermanos que me han comentado y sabemos de que ese libro es una gran bendición. Discurso para mis estudiantes. Entonces vamos a entrar a lo que es la parte práctica de la materia homilética. Lo que hicimos con el libro Discurso para mis estudiantes es crear en usted bases de un predicador. ¿Y por qué hablo de crear bases? Porque muchas veces vamos a encontrar en los púlpitos o vamos a encontrar predicadores con propósitos errados, ¿no? Con propósitos erróneos. Muchas veces vamos a encontrar predicadores buscando fama, buscando reconocimiento de que no tuvieron en el mundo, entonces quieren llegar a un altar a predicar muy lejos del propósito para el cual se predica, y es que el propósito para el cual se predica es mostrar a Cristo, amén, el plan de salvación a través de Jesucristo, amén. Entonces, este libro que usted acabó de leer, yo sé que le dejó bases de compromiso, bases de que nos lleva a escudriñar muy adentro de nosotros el motivo por el cual incluso estamos en el ministerio, el motivo por el cual incluso estamos en el seminario bíblico, porque nos queremos preparar, ¿sí? Entonces sé que ha sido de bendición. Ahora vamos con la parte práctica de la materia. Este tema es un tema corto porque vamos a trabajar solo dos tipos de mensajes, de sermones, sabiendo de que el sermón principal que manejamos es homilética 2, que es el sermón expositivo, amén. Vamos a fijar unas bases acá y seguimos entonces. ¿Qué es predicar la palabra de Dios? Es la pregunta que nos vamos a hacer acá. ¿Qué es predicar la palabra de Dios? Predicar la palabra de Dios, primero que todo, para usted y para mí debe ser un privilegio que Dios nos da. Es un privilegio. Jamás es una carga, jamás
debe ser visto como una tarea. Ay, es que me tocó predicar ahora. Esa palabra me tocó debe ser volada del ministerio. Usted cuando habla de me tocó está dando un símbolo de que es que, bueno, ¿qué más? No, me correspondió. Tengo el privilegio de predicar. Amén. Es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted no va a predicar cualquier libro. Usted va a predicar es la palabra de Dios. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta esto, que es un privilegio, pero que lleva una gran responsabilidad. Cuando hablo de responsabilidad, quiere decir de que nos debemos parar en el altar con temor y temblor, ¿sí? Una gran responsabilidad ante quién, primero que todo ante Dios, porque voy a predicar su palabra. Una gran responsabilidad ante el auditorio, porque la gente espera un mensaje de parte de Dios. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto cuando hablamos de responsabilidad. Cuando hablo de responsabilidad me dice que debe orar, ¿no? Orar antes de ir a armar un sermón, de crear un sermón, ¿no? Debe orarle a Dios para que sea Dios mostrando, eso lo vamos a tocar más adelante. Orarle a Dios por el corazón de las almas que van a estar al frente. No importa que sea una, dos los que lleguen allí al culto, usted va igualmente a predicar con mucha responsabilidad. Predicar la palabra de Dios es enseñar. Usted se convierte en el maestro, ¿sí? La persona que expone la palabra de Dios a través de la enseñanza de ella. Es orientar. ¿Por qué? Porque usted se vuelve allí en un orientador, ¿no? Muchas personas vienen buscando respuesta y resulta de que una sola palabra de que diga usted de parte de Dios puede estar guiando a una persona, ¿sí? Es consolar, ¿sí? Vamos a llegar con personas con el ánimo abajo. Usted no va a saber nunca, a menos que se lo cuenten antes de pasar a predicar. Pero cuando habla de consolar, estoy hablando de que parte de Dios, el Espíritu Santo es el consolador, y resulta que usted en ese momento está siendo usado por el Espíritu Santo. Entonces, es consolar, es dar esperanza, una esperanza real, ¿no? Es dar una esperanza real, o sea, en la fe, pero real. Es exhortar de parte de Dios, pero ¿con qué? Con amor. Muchas veces vamos a tener que hablar duro. En término duro no quiere decir con arrogancia. El término exhortar duro no quiere decir un regaño, un grito, un señalamiento particular. Es hablar firme, ¿no? De parte de Dios, así como lo hacían los profetas, ¿no? Es exhortar de parte de Dios, pero ¿cómo? Con amor. Cuando hablo con amor no es que usted se vaya a ir a una palabra suavecita, ay, mis hermanos, alcen las manos, por favor, mire, le voy a decir esto, pero no, hablar con amor es la intención con que usted lo hace. La intención con que usted lo hace. Es advertir también, es advertir de parte de Dios. O sea, es decir, Dios lo va a usar a usted en la palabra para advertir a la gente. Preparémonos, por ejemplo, cuando hablamos de las consecuencias del pecado, eso es una advertencia que usted le está dando, o bien sea una persona que está llegando por primera vez a la palabra de Dios, o algún hermano que de repente, siendo estar en Cristo, está errado, ¿no? Está en el pecado. Bien, ¿qué no es predicar la palabra de Dios? ¿Qué no es predicar la palabra de Dios? No es predicar la palabra de Dios usar el sermón para echársela a los demás. Es decir, no es para tirar sátiras, para dobles discursos con doble sentido. Es la palabra de Dios la que usted está predicando, amén. Dice la palabra de Dios que Él es quien convence de justicia, pecado y de juicio. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto como predicadores de la palabra, no usar el sermón para echárselo a los demás. Le voy a dar un ejemplo. Cuando el pastor o la pastora están incómodos por
el desempeño del liderazgo. Cuando hay irresponsabilidad, no hay cumplimiento de parte de los líderes, muchas veces podemos caer en el error de meter la mano humana y a usar la palabra de Dios para darle palo a los líderes, para darle con la Biblia con la cabeza, como lo dicen algunos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No es predicar la palabra de Dios usar el sermón para arrancar aplausos al auditorio. Muchas veces, y más en estos últimos tiempos, lo estamos viendo con preocupación, que el predicador se esmera más en una elocuencia buscando un aplauso o aplausos del auditorio, creyendo de que para eso fue puesto allí. Usted como predicador es para dar la palabra de Dios, no para arrancarle aplausos a la gente, así que no se incomode si la gente muchas veces no le aplaude. ¿Por qué? Porque vemos en la historia de los evangelios que muchos de los que aplaudieron al Señor Jesús aquel ya entrada a Jerusalén, muchos se quedaron callados, ¿no?, cuando Él estaba en la cruz del Calvario. Entonces, si tenemos un ejemplo del Señor Jesús, que Jesús no vivió para los aplausos de la gente, Él vivió para la gente, amén, Él vive para la gente. Entonces, tendemos a caer en el error también de medir la calidad de la palabra de acuerdo a la euforia del auditorio, de la cantidad de aplausos. Si la gente aplaudió mucho, si la gente gritó aleluya, gloria a Dios, caemos en ese error, en creer que por eso es que es muy bueno, ¿no? Y no, podemos caer en este tiempo, más que predicador de la palabra, estamos cayendo en lo que son los motivadores, que es algo totalmente diferente. Si bien es cierto, la palabra motiva, la palabra también exhorta, la palabra también enseña, dirige, consuele. Cuando hablamos de consolación, no estamos hablando de acolitar, de pobrecito. El consuelo también va a haber muchas veces con palabra dura, ¿no?, con palabra que confronta. Entonces, tenemos que ser esos puntas de lanza en esto. No somos predicadores para estarle arrancando aplausos a la gente. Y lo vuelvo a decir, no se incomode cuando en su congregación todo lo más, porque pareciera mentira, pero nadie es profeta en su propia tierra. En nuestras congregaciones muchas veces desechan, ¿no?, al predicador de la casa. Y cuando viene alguien de afuera con una palabra incluso fuera de todo contexto, eso sí lo aplauden, le gritan, lloran, pero tenemos que tener mucho cuidado en esto. Usted no está para arrancarle aplausos a la gente. Si Dios le dio una palabra a usted simplemente dedíquese a eso, a dar la palabra que Dios le dio. Amén. Usar el sermón para sacarle dinero a los asistentes. Dios mío, esto es también parte de lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Podemos encontrar predicadores que enfocan su palabra en la prosperidad, enfocan su palabra, que aunque Dios nos quiere prósperos, amén, no estoy diciendo con esto de que Dios no desea de que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Pero el centro del Evangelio no es la prosperidad física ni económica, el centro del Evangelio es Jesús. Entonces, muchas veces utilizamos el espacio es para pedir pactos, pedir plata a la gente, sacarle la plata a la gente. Entonces estamos saliéndonos del orden, ¿no?, que lo que es la palabra de Dios. Usar el sermón para mostrarle a la gente lo mucho que sé de Biblia. Si bien es cierto, el conocimiento bíblico es muy necesario. ¿Por qué? Porque usted no va a predicar de algo que no conoce. Obviamente usted conoce a Dios por medio de la relación a través del Espíritu Santo, el encuentro que
que has tenido con Jesús, has visto la gloria de Dios en el campo espiritual, revelado en lo material también, pero hay que aprender de Biblia, hay que saber de Biblia. Tenemos que, aún como alumnos del seminario y los maestros, debemos ser esos científicos de la palabra. No es científico, cuando hablo de científico es, no hablo de un ensayo, ¿no? De un tubo de ensayo y meter ahí que sale, no, sino esos investigadores, ese espíritu crítico para lo sano, buscar, meditar, escudriñar, hacerle preguntas al texto. Esto lo vio usted en hermenéutica. Pero esto tiene que tener un fin, es que usted tenga el conocimiento apropiado y el conocimiento completo para poder hablar con propiedad delante de las personas. Pero entonces el predicar la palabra de Dios no es mostrar a la gente lo mucho que sé de Biblia. No sé si a usted le ha pasado, pero en algunos auditorios, en algunas congregaciones, templos, como usted lo quiera llamar, vemos gente que termina hablando más del hebreo, del griego, y la gente sale súper enredada, porque de broma sabe el español a medias, y viene una persona y por dársela de más, por mostrarse más que los demás, enreda a la gente con el cuento del griego y el hebreo. Si bien es cierto, el griego y el hebreo y el arameo, el estudio de estas lenguas es importante, pero para esto es importante en el sentido de investigación, cuando usted está preparando el sermón de atrás, pero traerlo adelante allí al auditorio lo que puede causarle a usted, y es más, si usted no lo maneja bien, le puede estar causándose un problema y causándole enredos a la gente. Entonces, usar el sermón para mostrar a la gente, no es predicar la palabra, usar el sermón para mostrar a la gente lo mucho que sé de Biblia. Entre más humilde sea, mucho mejor, amén. También hay que leer mucho el contexto donde estamos predicando. Muchas veces estamos hablando de gente docta, de gente preparada, entonces ahí obviamente usted tiene que realzar el conocimiento. Pero si usted está hablando de personas comunes y corrientes, en una vereda, en una población, en un caserío, usted imagínese yendo usted con el griego y el hebreo por allá, creo que no va a lugar, amén. ¿Qué no es predicar la palabra de Dios? Usar el sermón para desahogarme y contar mis problemas personales o mis triunfos económicos. Ojo con esto, el centro de la predicación es Jesús. Si bien es cierto, se utiliza el sermón, lo que llamamos ilustración, eso lo va a ver usted en sermón expositivo. Muchas veces usamos parte del testimonio para hacer una ilustración, mas no es el centro de la predicación. Muchos todavía hoy tienen todavía el espíritu del yo-yo, ¿no? Es que yo hago, yo digo, yo canto, yo predico, yo barro, yo abro la iglesia, yo esto, yo aquello, y se convierte más en una prédica personal, como si usted estuviera predicando de su vida y no de Cristo, cuando sabemos que debe ser todo lo contrario, amén. Usar el sermón para hacer proselitismo político, cuando por ejemplo no estoy de acuerdo con el gobierno. Como estudiante de ciencias jurídicas, hace unos días me encontré con esto, que usar el púlpito para hablar en contra del gobierno de turno, sea quien sea, estoy hablando del Código Penal de Venezuela, en el caso de Venezuela, dice de que si usted utiliza el púlpito para hablar en contra del gobierno, usted está cometiendo un delito, ¿sí? O sea, usted no puede usar la palabra de Dios para decir es que aquí tenemos el tercer Jesucristo, o el segundo Jesucristo, o el Jesucristo para Colombia y para Venezuela. No, eso es proselitismo, amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto, ¿sí? Dios nos puso a cada quien en el lugar, entonces tenemos que... Una vez fui invitado a una palabra, a una cuestión de una campaña política que iba a arrancar. Me encontré con esto en un altar. La mujer usó textos de la Biblia que están fuera de todo contexto para decir, mira, aquí tenemos el hombre, este es... No, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Si Dios nos llamó, bien es sabido, Dios nos llamó a tomar lugares de autoridad,
pero el púlpito se debe respetar. Usted debe ser una persona que esté en la vanguardia de esto. El púlpito se debe respetar, amén. Usar el sermón para exaltar a los hombres, Dios mío. También es algo muy importante y muy delicado el día de hoy. Tenemos que tener en cuenta de que el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo: en el carácter de los últimos días se mostrarán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, y con preocupación vemos que hay personas que hoy hacen las cosas en la obra, trabajan en la obra, pero no para Cristo, sino para ellos mismos, para buscar un reconocimiento que de repente en el mundo no le reconocieron. No son todos. Explico esto y aclaro, no son todos, pero sí una gran mayoría. Entonces hay que tener mucha sabiduría con esto. No es usar el sermón para exaltar a los hombres. El centro de la predicación, el centro del culto, el centro de todo servicio es Cristo, no los hombres. Amén. Los hombres somos simplemente mortales que debemos dar reverencia a Dios. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que es hablar de los problemas personales y triunfos económicos. También tenemos que va mucho enlazado con este, ¿sí? Usar el sermón para acolitar el pecado. Lo que es pecado y lo que no. Podemos caer en el error porque yo creo que no es pecado, entonces sacar un tema de esto y para querer aclarar y demostrar que eso no era pecado, que no es pecado lo que está sucediendo. Busqué una historia una vez de un predicador que estaba a cargo de una congregación y su hijo estaba metido en unos problemas serios de conducta sexual, y toda la iglesia lo sabía menos el predicador, el líder allí, el pastor que estaba allí. Y pues a lo que él supo, lo que hizo fue tratar de usar un sermón para hablar del chisme y para hablar de la murmuración, y estaba tratando como de tapar todo aquello que estaba sucediendo hasta el día que reventó la bomba y no le quedó otra de pedir perdón a la congregación. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, y hay muchas razones que no es predicar la palabra de Dios que usted debe conocer. Bien, sigamos. El tema del sermón. La primera pregunta que se debe hacer al predicador es: ¿de qué voy a predicar? Que es algo que usted tiene que tener claro, ¿no? ¿De qué voy a predicar? Es de notar que la comunión con Dios, aquí hay algo muy importante, comunión con Dios, va a llevar al predicador a una sintonía que la respuesta no es lo que el predicador quiere predicar, sino lo que Dios quiere que su pueblo escuche y sepa, ¿sí? O sea, cuando hay un predicador en sintonía con Dios, él está claro que no es lo que él quiera predicar, sino lo que Dios quiera que su pueblo escuche. Le voy a hacer un comentario a título personal. Para la gloria de Dios, podemos muchas veces estar desocupados y Dios da una palabra y uno la prepara, la lleva, la estudia, le da análisis y la tiene preparada para cuando le inviten a predicar. Y entonces apenas sale la invitación uno dice, bueno, aquí voy a llevar la palabra, y resulta que me ha pasado que cuando llego al altar y oro al Señor, el Señor me dice, no, Señor, esa no es la palabra es esta. Y tengo que cambiar, porque si estamos en sintonía con Dios, sabemos de que no es lo que yo quiera predicar, sino lo que Dios quiera que el pueblo escuche y reflexione, ¿sí? También esto se va en la vida de oración. Cuando usted es invitado a predicar, es necesario orarle a Dios y pedirle dirección a través de su Espíritu Santo, de que nos muestre
que quiera que el pueblo escuche, ¿no? Reflexionando sobre las necesidades espirituales de sus oyentes. Por ejemplo, usted es pastor de una congregación o encargado de un trabajo. Vamos a dar un ejemplo. Usted es el encargado del departamento de evangelismo y se está dando cuenta o está viendo de que hay problemas en la actitud de la gente que no quiere evangelizar. Entonces eso es una reflexión, no es para tirársela a los otros, como que esto estaría hablando en contra de lo que acabo de explicarles en la diapositiva anterior. Pero sí es una necesidad espiritual, ¿sí?, de que la persona tenga ese sentido de compromiso, por ejemplo, con el evangelismo en este caso. En sus lecturas devocionales de la Biblia, está de más decir que usted y yo, como discípulos del Señor, todos los días aprendemos de Dios. ¿Y cómo aprendemos? A través de las lecturas devocionales. O sea, yo no consigo de que haya un cristiano que no lea Biblia. O sea, eso es como el agua y el aceite, ¿no? No lo podría entender. Todos tenemos lecturas devocionales de la Biblia, de la palabra de Dios, y debemos tenerlas, ¿sí? No estoy hablando que rigurosamente tiene que ser a la hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, que tiene que ser absolutamente todos los días. Usted tiene libertad porque el Señor a libertad nos ha llamado. Pero sí es parte fundamental. Eso, no leer Biblia es como no comer para el cristiano, ¿no? Entonces, cuando le piden que den, no va a tener fuerzas. En las diferentes conversaciones que tengan con las personas, con su entorno, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho con la diapositiva anterior. No es para echarle las pullitas a la demás gente de acuerdo a las conversaciones que usted tenga. Pero una conversación lo puede llevar a usted a obtener una necesidad espiritual, a observar, a detectar, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado de esto. Cuando usted vea consejería bíblica, en el próximo semestre, si Dios lo permite, usted va a ver que no es, hay que tener mucho cuidado con esto, de sacar de las consejerías los temas para la predicación. Escuchando otras predicaciones, ay Dios, pero aquí hay que tener mucho cuidado, que usted no es una persona que va a traer la predicación de otro y la va automáticamente a traer acá. Si bien es cierto, el escuchar otras predicaciones nos abre, ¿no?, muchas ventanas para poder agarrar un cierto pasaje de esa predicación y también yo hacer un bosquejo, teniendo en cuenta el contexto que me acaba de abrir el predicador. Pero hoy vemos que así como en muchos trabajos, incluso lo hemos corregido del seminario bíblico, personas que presentan copia y pegue. Aquí, así también lo están queriendo hacer con los sermones. Amén. El tema debe ser la expresión exacta del asunto, la respuesta a la pregunta de qué voy a predicar, o de qué voy a hablar. Nunca debe escogerse un tema por ser bonito o sonoro como fácil, sino que ha de expresar claramente el objeto del sermón que el sermón persigue. Todo predicador, para preparar bien su sermón, debe responder la pregunta: ¿por qué voy a hablar de este tema? ¿Qué fin deseo lograr? ¿Sí? O sea, tiene que haber un propósito por el cual usted va a predicar este tema. También porque me lo explicaba un pastor una vez, un amigo, me decía: si usted hace las cosas en la iglesia, si usted hace las actividades en la iglesia, aun si usted predica sin un objetivo, es como si estuviera dándole golpes al aire. Imagínese usted tirándole 100 golpes al aire, se cansa, no consigue ningún objetivo. Amén. El tema no solo ha de abarcar o incluir lo que se va a decir, sino ha de excluir todo lo que no tenga que ver con el asunto, ¿sí? O sea, tiene que ser algo que vaya relacionado con lo que usted va a hablar. Ahorita le voy a dar un ejemplo, no se preocupe, de esto, de lo que es el tema. Estoy dándoles unos conceptos y al final vamos a poder preparar un sermón para que usted vea allí lo que queremos mostrar. Amén. El tema y el texto bíblico. ¿Debe predicarse sobre temas o sobre textos?
¿Debe elegirse primero el tema y después el texto o viceversa? Es posible responder a estas preguntas de modo concreto, dando reglas absolutas. En algunos casos, cuando el predicador tiene un tema definido, sintiendo de que debe predicar sobre aquel asunto, el tema precederá a la elección del texto. Pero en estos casos, cuando el tema es sugerido como resultado de la meditación personal de la Sagrada Escritura, será el texto el que precederá y sugerirá el tema del predicador. El tema es el resumen del texto y del sermón concretado en una corta sentencia. Ha de ser, por tanto, no solamente la esencia del texto, sino el lazo de unión de los diversos pensamientos que entrarán en el sermón. Ahorita les voy a dar un ejemplo de esto. El tema y el título, ojo con esto, el tema es una cosa, el título es otra. Una vez escogido el tema, o sea, el asunto sobre el cual desea el servidor de Dios predicar a una congregación, debe formular dicho tema en un título. Muchos predicadores y libros de homilética confunden el tema con el título. El autor le ocurrió esto por un tiempo. A veces, y hasta cierto punto, no existe diferencia entre ambas cosas, pero a veces el título no es más que la puerta del tema o asunto, el cual no puede ser expresado plenamente por el título, por dos motivos. Primer motivo, porque el título del sermón ha de ser exageradamente breve y por tal razón no puede a veces contener todos los pensamientos o partes que el predicador desea desarrollar en su tema. Segundo motivo, porque sobre todo esto en estos tiempos de abundante publicidad ha de ser un título del sermón especialmente chocante y atractivo para despertar la atención e integrar al público. Esto pone al predicador en el peligro de formular su tema en un título que se aparte del asunto del cual realmente quiere tratar. En otras palabras, que sirva tan solo de excusa o motivo para llamar la atención y no de verdadera base al mensaje. En tal caso, se expone a que el público, sintiéndose defraudado, pierda la confianza al predicador. El título ha de ser corto, pero claro y expresivo. Un título largo pierde toda su gracia y atractivo. Cierto predicador anunció el siguiente título: las opiniones falsas que los hombres se forman acerca de los juicios de Dios permite sobre nuestros prójimos y las opiniones rectas que se deben formar sobre tales juicios. Imagínense este título. Con el anuncio de tal título, el predicador casi podía haberse ahorrado el sermón. El peligro de juicios erróneos podría haber sido el título, no habría sido mucho más acertado para este mismo asunto, porque este título no detalla lo que el predicador va a decir, sino despierta el interés por saber lo que dirá. Bien, los sermones bíblicos. En líneas generales, el sermón bíblico puede ser catalogado en tres clases. Hay muchos más, pero estos son para mí los más importantes y por eso los coloqué allí. El textual, el temático y el expositivo. Está el narrativo. Bueno, hay muchos. Sin embargo, pues le recomiendo este libro, Predicar con Frescura, de Samuel Villa. Allí vas a conseguir más. Yo me sujeto a lo que me pide el seminario y en esta homilética 1, en esta clase homilética 1 vamos a hablar de estos dos, textual y temático. El expositivo es para cuando vayas a ver homilética 2, si Dios lo permite. Bien, el textual es el que se limita a exponer y explicar un texto bíblico, ¿no? Es el que se limita a exponer y explicar un texto bíblico. Y tenemos el temático, es el que se basa sobre un tema o asunto. El expositivo es el que comenta un pasaje bíblico, narración o parábola de las Sagradas Escrituras, ¿eh? Es algo más profundo. Bien, el sermón textual es el que se limita a exponer y explicar un texto bíblico. Vamos a leer lo que dice Mateo 28, 18 en adelante. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Mateo 28:20 dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, aquí vamos présteme acá atención, a desglosar lo que les acabé de explicar en los conceptos anteriores. El tema, ¿sí? El tema es las tareas de un discípulo. Mire cómo tan corto, ¿no? Las tareas de un discípulo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia del tema al título? Ya lo voy a explicar. De las tareas de un discípulo, tenemos el discipulado. De las tareas de un discípulo podemos también sacar la oración, podemos sacar la visita a los enfermos, el servicio. O sea, mira que de un solo tema pueden sacar varias predicaciones, ¿no? De un solo tema, las tareas de un discípulo, pueden salir varias predicaciones con diferentes pasajes, ¿no? Aquí aparece la introducción, que es algo que no aparece en el material, pero se lo quise dar porque me sentí que se lo estaría dando como incompleto la materia. Entonces, esto es acá una iniciativa propia de la introducción. Esto se ve todo lo más en expositivo, pero lo voy a darlo acá. En la vida diaria, leamos lo que dice la introducción. En la vida diaria todos tenemos unas tareas que realizar, desde que tenemos una sola razón. Se nos adhieren comisiones por muy pequeñas que parezcan, pero son comisiones que debemos cumplir. Y esto hace que a medida que vayamos cumpliendo dichas comisiones se va a ir dando en nosotros un crecimiento en todas las esferas de nuestra vida. De la misma manera pasa en nuestra vida espiritual. Como hijos de Dios nos es dada una gran comisión para ser cumplida como discípulos de Cristo. De cumplirla permitirá nuestro crecimiento tanto como personas, así mismo como siervos de Dios, y por lo tanto nuestra relación con Dios. Hasta aquí. Esto es como un preámbulo, ¿sí?, de lo que va a hablar usted. O sea, cuando usted, por ejemplo, va a leer un libro, usted se va a conseguir con una introducción. ¿Cuál es la finalidad de la introducción? Darle a usted, como quien dice, el primer alimento para que usted lo pruebe y quiera más, ¿no? O sea, es algo que se muestra en un principio con el fin de crear en usted un interés. Entonces, tiene que tener algo en cuenta acá. Todos tenemos tareas. Mira, aquí hay una palabra llamada tareas y la tenemos acá, tarea. Por acá también tengo otra que dice tarea. Entonces, tiene que tratar de que algo de lo que esté en el título aparezca en la introducción, ¿sí? Y si muchas veces, si aparece muchas veces repetida, sí, o sea, no es redundando, pero sí esto tratando de que esa palabra se resalte allí. Entonces allí aparece la palabra tarea o comisión. Entonces, hasta aquí la introducción. ¿De qué se trata la introducción? De hacer un preámbulo, ¿no? Muchas veces puede ser una historia, ojo, una historia corta, porque muchas veces utilizamos más la introducción, hablamos más de la introducción que lo que vamos a predicar. No, es algo corto. Ahora, esto en sermón expositivo, que se le llama oración de transición, estas dos líneas. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. O sea, es como el puente entre la introducción y el título, lo que se llama oración de transición, esta que está acá, ¿sí? Entonces es una oración de transición, o sea, el puente. ¿Cuál es el puente? La lectura de la palabra. Y aquí viene, he titulado esta enseñanza, el discipulado, tarea que debemos cumplir. Mire, tarea. ¿Sí ve cómo se conecta? ¿Sí? Tema, las tareas de un discípulo. Título de la enseñanza, el discipulado, tarea que debemos cumplir. ¿Despierta el interés? Obvio que sí lo despierta, ¿sí? Bien.
Entonces aquí vemos con la lectura de la palabra, desglosamos de la siguiente manera. Discipulado es una tarea de ir, ¿sí? Como primer punto. Pones al lado el verso o la parte del verso, en este caso 28:19a. A porque es la primera frase, o sea, es el primer renglón, ¿no? Acá usted tiene libertad de, debajo de esto, desglosar este verbo, ir. Ir significa moverse, ir significa hacer esto, ir significa, eso es a libertad suya. Discipulado es una tarea de hacer. Pone el verso al cual usted saca esta palabra. Si usted está colocando algo acá que no va con la palabra de Dios, se salió del contexto, ¿sí? Es una tarea de hacer. Entonces, Mateo 28:19, lo mismo, usted puede agarrar esta palabra y colocándola aquí debajo. Es una tarea de concretar como tercer punto. Mire que saqué 5 puntos. Mateo 28:19, del 18 y el 19, mire, se sacaron 13. Puede sacar acá el desglose. Es una tarea de enseñar. Ya saltamos al 28:20, lo mismo usted puede desglosar. Y es una tarea que traerá recompensa. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acá tenemos una conclusión, porque si no le va a pasar como el avión, ¿no? Arrancó y se mantuvo arriba en el aire y se mantuvo tanto que se le acabó la gasolina y se fue para el piso, ¿no? No, la conclusión debe ser el aterrizaje de la predicación, es decir, donde usted finaliza, donde usted debe llevar la confrontación o una palabra de consuelo. Es decir, le voy a dar un ejemplo. Estamos cumpliendo la tarea del discipulado, estamos yendo, estamos haciendo, estamos concretando, estamos enseñando, sabiendo de que esto traerá recompensa. O también otra podría decir, usted que está yendo, usted que está haciendo, usted que está concretando, usted que está enseñando, hay una respuesta de parte de Dios y es que Él está contigo, ¿no? Según lo que dice Mateo 28:20. Mire lo que estamos hablando de la palabra. Entonces usted acá lo puede resumir. Es donde usted ora, es donde usted, si tiene libertad, llama a la gente del altar. Eso usted ya lo sabe porque usted, el que está escuchando, es un predicador de la palabra, entonces ya lo ha visto y lo ha vivido. Amén. Bien, vamos ahora con el sermón temático. El sermón temático es el que se basa sobre un tema o un asunto. El sermón temático es el que se basa sobre un tema o un asunto. Entonces aquí voy a ir de una vez al tema, al ejemplo. Tema: las herramientas del cristiano. ¿Sí? Introducción: cada día tenemos tareas que cumplir. Estas tareas no se cumplen solas, y para el desarrollo de estas tareas, mire que necesitamos herramientas. Sean herramientas materiales como instrumentos que estén en nuestra mano, necesario para cumplir las herramientas. O herramientas no materiales como nuestro conocimiento que hayamos obtenido para manejarlo en el tema concerniente a esta tarea. De la misma manera pasa en nuestra vida espiritual. Día a día tenemos retos, tareas que cumplir, para lo cual vamos a necesitar herramientas, no solo materiales, ya que las herramientas naturales solo tendrán un buen resultado cuando, como hijos de Dios, hacemos el uso de las herramientas primordiales que Dios nos ha dado, y esa herramienta es la oración. ¿Sí? Mire que estoy hablando de herramientas por acá, y finalizo, y esa herramienta es la oración. He titulado este tema usando la herramienta de la oración. Usando la herramienta de la oración. Quiero aclarar algo acá antes de continuar.
Muchas veces la iglesia la congregación no le importa el tema. A ellos no les interesa, más llama la atención es el título, ¿sí? El tema es el caso, por ejemplo, cuando usted ya es pastor de una congregación y usted quiere llevar a la iglesia o ha sentido de parte de Dios llevar lo que es una serie, ¿no? Por ejemplo, las herramientas del cristiano hay muchas, la oración, la meditación de la palabra, bueno, muchas. Entonces usted puede llevar esta serie, las herramientas del cristiano. Entonces para este domingo utilizamos usando la herramienta de la oración. Entonces mañana, el otro domingo puede ser usando la herramienta de la lectura de la palabra, usando la herramienta de la fe. Entonces, todo eso bajo este tema. ¿Ve? Bien. Entonces, como hablamos de acá, se basa de un tema, de un asunto, vamos a hablar de la oración. Entonces, se hacen las preguntas. ¿Qué es orar? Es buscar comunión con Dios, lo dice Jeremías 29:11. ¿Sí? ¿Por qué orar? Aquí, a diferencia del que vimos del ejemplo pasado, usted busca un verso bíblico que habla del por qué se debe orar. ¿Para qué orar? Lo mismo. Usted busca un pasaje que le hable para qué orar, por ahí, para que no entren en tentación, velar de día y de noche, para que no entren en tentación. Allí lo que le dijo el Señor Jesús en Getsemaní puede ser un ejemplo, ¿no? ¿Cómo debemos orar? Y cuando oren al Padre, díganlo de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí le estoy dejando un ejemplo, ¿sí? Entonces, usted va desglosando esto. Entonces, eso es un sermón temático que está hablando de ¿qué? De la herramienta de la oración. Conclusión: la herramienta de la oración es comunión con Dios. Comunión con Dios. La herramienta de la oración, ella nos da esperanza, nos da sabiduría, ella nos enseña a hablar con el Padre. O sea, es la conclusión de cada punto que usted investiga acá, de acuerdo al versículo bíblico que usted haya conseguido. Bien, entonces, esta ha sido mi explicación acerca de lo que es homilética 1. La tarea es hacerme un bosquejo de cada ejemplo. O sea, tiene que enviar dos bosquejos. Uno es temático, ¿sí? Que es el que acabamos de ver. Y el otro sermón que tienes que enviar es el del textual, no más. Colocando, obviamente, resaltando lo que es el tema, la introducción, el título y los puntos principales y la conclusión, no más. Yo no quiero que usted me haga me coloque allí todo lo que el desglose completo y alce las manos al cielo. No, nada de eso. Simplemente los puntos principales con sus versos bíblicos. Amén. Bien, espero que haya sido para bendición. Lo hicimos en el amor del Señor para poderle ayudar en este hermoso camino que es la preparación de la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Y espero que haya sido de su agrado. Amén. Voy a orar por ustedes en este momento. Les pido sus oraciones también por mí, por el ministerio, por la familia. Soberano y eterno Dios, Dios grande, poderoso y misericordioso, te damos gracias, Señor, por la palabra, por tu palabra hermosa, por tu palabra que nos exhorta, nos bendice, nos redarguye, nos dirige. Gracias por esta clase de homilética 1, Dios. Señor, al conocer, Señor, estos temas, Padre, nos facilita poder predicar tu palabra con frescura, Señor. Gracias porque está en tu propósito prepararnos, está en tu propósito, Señor, que cada día crezcamos, Señor, para la gloria de tu nombre. Hoy bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que están viendo este video, los que han visto la clase, Señor. Te pido ahora, Señor, que en el momento de
de ver, Señor, de hacer los ejemplos. Dios, seas tú, Señor, ministrándolos, seas tú tocándolos, abriéndoles, Señor, la sabiduría que te has derramado para ellos, Señor. Que sea tu Espíritu el Maestro, el Director, que sea tu Espíritu Santo mostrando. Pon en ellos el querer como el hacer, Padre. Pon en ellos, Señor, la necesidad, Dios, de hacer las cosas con obediencia, pero también hacerlas con mucha alegría, con mucha paz, Señor, que hacerlas también con excelencia y prontitud. En el nombre de Jesús bendigo una vez más sus familias, sus casas. Bendigo, Señor, lo que ellos hacen para ti y lo que hacen para el sustento de su hogar. Señor, en el nombre tuyo, Dios, sabiendo de que tú tienes la situación, cualquiera que sea que estén pasando ellos, Dios, controlada, te pido, Dios, derrame sobre ellos tu bendición cada día más, que ellos vean cada día más tu gloria, Señor, que cada día vean, Señor, tu majestuosidad, tu poder, y que la fe en ti crezca cada día más, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén.